Muchas gracias. Agradezco al doctor Pellicer por la amable invitación a presentar este tema en la sesión divisional del día de hoy y a la Dirección de Enseñanza por el espacio también para este tipo de trabajos. Y bueno, hoy les voy a hablar de los efectos de estos compuestos, de los aminoestrógenos, y bueno, el título dice en la salud mental femenina. Entonces, este título en realidad es una proyección de lo que querríamos que ocurra, ¿no? Voy a presentar datos de modelos animales que espero que sean de interés de todos ustedes. Y bueno, en primer lugar, me gustaría hablar que en la mujer hay ciclos hormonales que empiezan desde la pubertad, ¿verdad? Cuando hay suficiente o hay una activación de las neuronas quispeptidérgicas hipotalámicas, se inicia la secreción de GnRH y con ello los pulsos de gonadotrofinas que dan lugar a la ciclicidad en la mujer. Estos, al incidir en los ovarios, producen generan la liberación de estradiol o de diferentes estrógenos que van oscilando a lo largo de la vida, bueno, a lo largo del mes y a lo largo de la vida reproductiva de la mujer, hasta que gradualmente, en relación con el envejecimiento folicular, empieza a haber una disminución de estos niveles de estrógenos. A este periodo conocido como perimenopausia, no nada más se le encuentran estas disminuciones estrogénicas, sino que va alternando con picos de estradiol y disminuciones bruscas que en conjunto generan cambios importantes en la fisiología de la mujer. Hasta que, llegado el momento, cuando la reserva ovárica se acaba, ¿verdad?, el declive en los niveles de estrógeno se hace patente y ya entra un periodo conocido como posmenopausia. La menopausia se considera el cese permanente de la menstruación y este es resultado, como les comentaba, de la pérdida en la función folicular ovárica. Clínicamente se establece de forma retrospectiva 12 meses después del último ciclo menstrual. Por lo tanto, la perimenopausia es un periodo de irregularidades menstruales que se caracteriza por cambios biológicos, endocrinos y clínicos y que antecede a la menopausia, al cese definitivo. La edad de aparición de la menopausia fluctúa entre los 45 y 55 años, dependiendo de dónde son las mujeres. Pero en México, los reportes o las guías dicen que en promedio la mujer llega a la menopausia a los 47.5 años, es decir, bastante temprano en relación con otros países que las mujeres llegan a la menopausia hasta los 55 años. Esto plantea pues una serie de desafíos porque la sintomatología de la menopausia pues se caracteriza en primer lugar por los conocidos síntomas vasomotores. Por ejemplo, sudoración, bochorno, palpitaciones. Y está acompañado por síntomas urogenitales, disfunciones sexuales, riesgo incrementado de osteoporosis, alteraciones metabólicas como cambios en la resistencia a la insulina e insomnio, varias alteraciones relacionadas con el sueño. También se ha mencionado en repetidos estudios desde hace muchos años que en la perimenopausia incrementa el riesgo de síntomas de depresión. Algunos han establecido el riesgo para menopausia temprana mucho más alto para perimenopausia temprana que en la perimenopausia tardía. Y se ha visto que las mujeres con una historia de desorden depresivo mayor podrían tener o mayor cantidad de ellas podría tener depresión respecto a aquellas que no tienen este antecedente. En relación con estados emocionales, también se ha visto que la perimenopausia se asocia con alteraciones en estados emocionales como ansiedad, diferentes formas de ansiedad, pero la más común es la ansiedad generalizada. Y se ha discutido mucho acerca de las alteraciones cognitivas, por ejemplo, fallas en la memoria en las mujeres perimenopáusicas y un estado como alterado en donde la persona no tiene la misma percepción del tiempo, que se le denomina también como neblina mental, ¿no? Hay cierta ofuscación. Entonces,
En conjunto, todos estos riesgos pues hacen que la perimenopausia y estados tempranos de la posmenopausia representen pues cambios significativos en la vida de la mujer que en algunas ocasiones pueden requerir tratamiento. ¿Cuáles han sido los tratamientos más empleados? Pues clínicamente hay muchos reportes relacionados con la combinación de un progestágeno como la acetato de medroxiprogesterona combinado con estrógenos de origen equino, como se les denomina así, estrógenos conjugados. Entonces esta combinación ha sido utilizada a lo largo de mucho tiempo para atender la sintomatología clínica de las mujeres en la perimenopausia o posmenopausia. Se ha descrito que efectivamente los síntomas vasomotores pues son los claramente reducidos con esta combinación hormonal. También hay reducción de la progresión de osteoporosis y reducción del riesgo de alteraciones cardiovasculares. Estos datos no están exentos de controversia porque existen muchos datos en la literatura que justo dicen que la combinación con el progestágeno pues no es exactamente la forma más gentil de atender a la mujer. Sin embargo, en algunos casos es necesaria, sobre todo para mujeres que tienen todavía el útero intacto. Se ha descrito mucho acerca de que la terapia de restitución hormonal produce pues una serie de beneficios y una serie de riesgos. Entre los beneficios mencionamos ya algunos, ¿verdad? Como mejoría de los síntomas vasomotores, mejoría de alteraciones genitourinarias, restablecimiento de estas oscilaciones en el ánimo y algunos otros. Y mientras que en los riesgos más notables, pues se ha mencionado también cáncer de seno, ¿verdad? Desorden cardiovascular y el tromboembolismo venoso, que es uno de los riesgos mucho más descritos para este tipo de terapias. La parte del sistema nervioso central, sin embargo, ha estado centrada en este estudio, que fueron varios ensayos clínicos controlados en los que se dio la combinación que anteriormente mencioné a mujeres entre 50 y 79 años de edad. Y este estudio encontró que los riesgos sobrepasaban a los beneficios en esta población, encontrando un incremento de desórdenes coronarios, cáncer de seno y un incremento en la capacidad trombogénica de estas sustancias. Actualmente pues han salido incluso volúmenes revisando estos datos y contrastándolo con nueva información que se ha obtenido de nuevas metodologías y se ha observado que algunos riesgos persisten, sobre todo con la combinación mencionada, sin embargo otros son mucho menores que los reportados en este estudio, que fue notablemente pues una bandera roja, ¿no? En aquel momento. Dado que la transición de la periodo reproductivo de la mujer a la etapa no reproductiva en algunas mujeres podría durar hasta 10 años y que la sintomatología también podría ser suficientemente molesta o incapacitante, pues se justifica el uso de intervenciones que mejoren la calidad de vida. Existen varios tipos de intervenciones, pero entre ellas las hormonales continúan siendo una primera línea para este tipo de alteraciones. Dados los reportes, es necesario contar con nuevos fármacos que mejoren la salud y la calidad de vida de la mujer. Y en este sentido, es justo el tema de esta charla. Quisiera platicar algunos datos provenientes de investigación experimental relacionada con los efectos de los aminoestrógenos. Brevemente les comento que estos compuestos fueron sintetizados por un grupo del Instituto de Química y de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México en los años 80, y la idea era tener un nuevo contraceptivo oral. Sin embargo, se dieron cuenta que estos compuestos, esta serie de compuestos, generaba algunas acciones que eran mucho más interesantes. Entre ellas tenían efectos sobre la coagulación que eran opuestos a los reportados para los estrógenos que están actualmente en el mercado. Estos compuestos aminoestrógenos son análogos sintéticos del estradiol.
y básicamente difieren en la estructura química en este sustituyente que vemos aquí, que está en la posición 17, en donde se presenta pues un grupo aminoalcohol de longitud variable, aquí con 3 carbonos, 4 o 5 carbonos, y reciben los nombres de prolame, butolame y pentolame. Van a estar escuchando a lo largo de la plática sobre ellos. Se ha descrito que en diferentes estudios in vitro y en modelos animales que los aminoestrógenos incrementan el peso del útero y el número de células del endometrio. Inhiben la secreción de gonadotrofinas, estimulan la transcripción a través de receptores estrógenos alfa y beta, y estudios de farmacología clásicos lo describen como agonistas parciales de los receptores estrógenos sin actividad antagonista. Y al ser agonistas parciales, pues su potencia es mucho menor al estradiol, lo cual podría pues, generar otras posibilidades de uso respecto a los estrógenos clásicos. Algunos datos de otros laboratorios nos ilustran acerca de las actividades de los aminoestrógenos en diferentes modelos. Por ejemplo, en pruebas de coagulación sanguínea, lo que se ha observado es que el 17-beta-estradiol produce una reducción en el tiempo de coagulación, es decir, el típico efecto procoagulante de los estrógenos. Sin embargo, los aminoestrógenos producen efectos opuestos, un retardo en el tiempo de coagulación, lo cual podría ser ventajoso para personas que tienen este riesgo trombogénico. En estudios en las células MSF7, que son células derivadas de cáncer de mama, se ha observado que el estradiol incrementa la proliferación de este tipo de células, mientras que los aminoestrógenos lo hacen con menor magnitud, ¿verdad? Aquí tenemos prolame, butolame y pentolame. No hay diferencias entre ellos, pero sí hay una diferencia en la actividad que produce respecto a estradiol. Si se administran antagonistas de los receptores estrógenos, alfa o beta, se ha visto que sobre todo esta actividad proliferativa en las células MSF7 tiene que ver con la interacción de los estrógenos con el receptor estrógenos alfa. Por otro lado, en el peso uterino, aquí tenemos los resultados en ratón y en rata. Este es un modelo particular de animal inmaduro y lo que se observa aquí, lo que está graficado es el porcentaje de respuesta de incremento de peso uterino. Tenemos el animal ovarectomizado, el efecto del estradiol y vemos cómo se desplaza hacia la derecha los efectos de los aminoestrógenos en ambos modelos. Es decir, su potencia es mucho menor y en algunos casos la eficacia de esta respuesta de incremento proliferativo también es menor. Un dato de nuestro laboratorio ha evaluado los efectos de prolame en modelos de animal maduro. Aquí son ratas ovarectomizadas, jóvenes y de mediana edad. Y lo que quisiera yo destacar es que en este otro modelo, los aminoestrógenos, en particular prolame, sí produce una actividad de aumento en el peso del útero, es decir, actividad proliferativa, aunque en menor magnitud que estradiol. Y el dato más interesante que quiero mostrar aquí es que en animal de mediana edad, que sería el modelo equivalente a la mujer en la menopausia, este incremento en la actividad proliferativa es mucho menor. Entonces, varios estudios pues, nos demuestran que los aminoestrógenos podrían ser una alternativa mucho más segura que los estrógenos tradicionales. ¿Qué pasa en el sistema nervioso central? Sabemos que las hormonas tienen acciones pleiotrópicas y que tienen, pues muchas de ellas debidas, ¿verdad?, a la multiplicidad de receptores y de vías de señalización que afectan en el sistema nervioso central. Los mecanismos más, descritos para los estrógenos son dos grandes mecanismos. Uno es el genómico, en el cual el estrógeno se difunde por la membrana, llega a receptores en el citoplasma, se trasloca al núcleo e induce la activación de genes, ¿verdad?, que van a sintetizar proteínas relevantes. Por otro lado, las acciones de membrana son acciones rápidas, ¿verdad?, que pueden producirse en milisegundos, como por ejemplo activación de
de canales iónicos, vías de señalización rápidas, que eventualmente también contribuyen a la síntesis de proteínas en algún momento de la exposición al estrógeno. Producen acciones los estrógenos en diferentes puntos de la célula, ¿verdad? Ya sea a nivel de producir cambios en la síntesis de proteínas, en la excitabilidad neuronal y también en la estructura. Son muchos los datos reportados de las acciones de los estrógenos en la espinogénesis, ¿verdad? En la complejidad de los árboles dendríticos, en la mejoría en los procesos de LTP, y en la expresión, ¿verdad?, de neuromoduladores que participan en la actividad de dichas neuronas. En la conducta, ¿qué pasa justamente con los aminoestrógenos? Pues como los otros estrógenos, producen también acciones importantes. Por ejemplo, aquí les muestro los datos de aminoestrógenos en la conducta de lordosis. Este es un modelo relativamente sencillo y muy útil para utilizarlo en el laboratorio, en el que podemos observar que en esta conducta totalmente dependiente de estrógenos, los aminoestrógenos tienen mucho menor potencia farmacológica que lo tienen dos variantes de estradiol, el 17-beta-estradiol y el benzoato de estradiol. Sin embargo, la combinación, ¿verdad?, de estrógenos, en este caso, en todos los casos lleva progesterona, induce la conducta de lordosis en las hembras. Nosotros que hemos encontrado a través de esta información de la literatura y de otros grupos de investigación, decidimos probar a los aminoestrógenos como una posible alternativa en cuestión de reducción de conductas relacionadas con el estrés, ansiedad, depresión, y lo quisimos hacer de dos maneras, utilizando a la hembra ovarectomizada adulta, que es el modelo más común empleado en los laboratorios, y utilizando también a las hembras de mediana edad, nuevamente con esta analogía de cambios por edad más cambios endocrinos asociados a la menopausia en la mujer. En esta figura les muestro los datos de diferentes aminoestrógenos en comparación con estradiol en un modelo de ansiedad. Aquí lo que en este modelo de ansiedad brevemente les comento, es un laberinto elevado en cruz. En este laberinto las ratas son colocadas en el centro y como pueden ver aquí en el dibujito, dos brazos de este laberinto tienen paredes, lo que hace que el animal esté aislado de los estímulos sensoriales, sobre todo visuales, y dos brazos no tienen paredes. Los roedores son animales que les da miedo los espacios abiertos y por naturaleza ingresan a los espacios cerrados y permanecen en ellos durante más tiempo. Cualquier ansiolítico que sea ansiolítico decente, lo que va a hacer es incrementar el tiempo que pasan los roedores en los espacios abiertos y aumentar el número de transiciones en dichos brazos, ¿verdad? Aquí vemos los resultados en este modelo, les muestro el tiempo que permanecen las hembras ovarectomizadas adultas jóvenes en los brazos abiertos. Y vemos que con todos los estrógenos hay un incremento en este tiempo en brazos abiertos respecto al vehículo, lo que se interpreta como un efecto ansiolítico. En contraposición, hay menor tiempo en los brazos cerrados, ¿verdad? Y no hay cambios en el centro del laberinto, ni cambios en la actividad locomotora, digamos, a la baja, solo un incremento en el caso de este aminoestrógeno. Lo que podemos decir de todos estos resultados es que en esta prueba de ansiedad, los tres compuestos tienen actividad ansiolítica de forma más o menos equivalente respecto a estradiol y contrarrestan las acciones de la ovarectomía. Otro estudio o otras series de estudios relacionados con la conducta de estrés, utilizando el modelo de nado forzado, también nos han evidenciado que los aminoestrógenos tienen este potencial antidepresivo. Brevemente, este modelo consiste en estresar a los animales en un estanque con agua, ¿verdad? Forzarlos a nadar en condiciones
en las cuales el animal quiere escapar de esa situación adversa y lo que hace es primero desarrollar estas conductas activas de esfuerzo hasta que eventualmente caen en un estado de inmovilidad. Se mueven lo menos, únicamente sacando la nariz por encima del agua para respirar, y los movimientos que hacen son únicamente como para mantenerse a flote. Cuando contabilizamos esta conducta, podemos ver que los animales pueden, en una segunda sesión, ¿verdad?, donde se repiten las condiciones, tener un incremento en la conducta de inmovilidad. Cuando se administran antidepresivos entre una primera sesión y la segunda, hay una disminución de dicha conducta de inmovilidad. Se puede alcanzar esa disminución de la conducta a expensas de otras conductas, por supuesto, que serían la del nado, que son todos estos movimientos de desplazamiento activos que hace el animal en el estanque, y la conducta de escalamiento, que son intentos de trepado o de escape del estanque. Lo que encontramos aquí fue que evaluamos butolame y pentolame, y no hubo actividad antidepresiva en este modelo, ni en tratamientos subagudos, ni en tratamientos crónicos. Sin embargo, prolame sí tuvo una actividad antidepresiva que podemos ver aquí. Aquí tenemos los controles, el control positivo, que es estradiol, cómo disminuye la conducta de inmovilidad, y lo mismo hacen dos dosis distintas de prolame. Queríamos saber si los receptores estrógenos estaban participando en estos efectos. Entonces administramos previamente un antagonista no selectivo de receptores estrógenos, tamoxifeno, y lo que observamos fue que en todos los casos tamoxifeno revirtió, ¿verdad?, o previno las acciones antidepresivas producidas por prolame en las dos variables, en el tiempo de inmovilidad y el tiempo de nado, sin cambios en el escalamiento. Esta conducta, les comento, está relacionada con la activación del sistema de la serotonina. Muchos estudios respaldan que cuando se administran antagonistas serotonérgicos o moduladores de la serotonina, vamos a encontrar cambios en esta conducta. Otros autores han reportado también en ratas ovariectomizadas los cambios que producen este aminoestrógeno prolame en la memoria. Aquí les muestro los resultados de este modelo, que es el laberinto de Morris o laberinto acuático, donde los animales son colocados en un lado del estanque, del otro lado tienen una plataforma de escape, y se les colocan claves visuales para que a lo largo de varias sesiones o varios ensayos el animal vaya ubicando dónde está la plataforma. Lo que se mide es el tiempo que tarda el animal para llegar a la plataforma de escape. Y lo que podemos observar aquí es que las hembras ovariectomizadas tardan más en llegar a la plataforma de escape, mientras que las hembras gonadalmente intactas u ovariectomizadas tratadas con estradiol o prolame tardan menos en llegar a la plataforma de escape. Esto se interpreta como que hay una mejoría en el aprendizaje, ¿verdad?, a lo largo de las sesiones para llegar de un punto A a un punto B. Y esta mejoría tiene que ver con la memoria espacial. El estudio también, tratando de abundar o de profundizar en el mecanismo, evaluó cambios en el hipocampo. Los cambios en particular fueron número de células, ¿verdad?, que expresan la sintasa del óxido nítrico, una enzima que participa justamente en la síntesis del óxido nítrico. Aquí lo que podemos observar es que la ovariectomía, ¿verdad?, disminuye el número de células que expresan esta sintasa, ¿verdad?, en todas las regiones hipocampales evaluadas, mientras que estradiol y prolame recuperan, ¿verdad?, los niveles de número de células que expresan este tipo de proteína. Y esto lo hacen de manera equiparable a cómo ocurre en las hembras gonadalmente intactas que están con niveles estrogénicos altos. Un estudio que nosotros realizamos fue
lo desarrollamos en 3 tipos de grupos, justamente con la idea de, bueno, ¿qué está pasando con los aminoestrógenos? ¿Son tan efectivos en el modelo tradicional de hembra adulta joven gonadalmente, ovarectomizada? ¿Qué pasaría si jugamos con otras variables, como la edad? Aquí tuvimos otros 2 grupos, un grupo de hembras de mediana edad, ¿verdad? Que consideramos mediana edad animales de entre 12 a 13 meses, que fueron ovarectomizados de tal manera que la comparación entre estos 2 grupos era únicamente la edad, la condición endocrina era equivalente, y tuvimos otro grupo de hembras de mediana edad gonadalmente intactas, que en ellas lo que hicimos fue identificar las fases del ciclo estral y llegar al punto en el que tuviéramos a nuestras hembras o a las hembras en una condición irregular en cuanto al ciclo estral. Entonces aquí tenemos 2 condiciones distintas, que son una condición endocrina más la edad. Hicimos tratamientos, ¿verdad? Y después evaluaciones en una batería de prueba. Y bueno, aquí les muestro los resultados con Prolame, únicamente evaluamos Prolame en esta ocasión. Y lo que encontramos fue que en el modelo de ansiedad, estradiol incrementó el tiempo en los brazos abiertos, es decir, hubo un incremento, una reducción en la conducta de ansiedad respecto al grupo control, y Prolame hizo lo mismo, ¿verdad? Con un poquito más de magnitud, que sin embargo no llegó a ser significativo respecto a estradiol. Que observamos otra vez, incrementa el tiempo que los animales pasan en el espacio abierto del laberinto. ¿Qué pasa en las hembras de mediana edad ovarectomizadas? Hubo un incremento estadísticamente significativo con la dosis más alta de Prolame contra el control. Aquí con estradiol, aunque parece que hay una repetición de datos, ¿verdad? La dispersión es enorme. Y este promedio en realidad está dado únicamente por 2 animales que tuvieron un incremento en el tiempo en brazos abiertos, pero el resto de los animales no. Entonces, fueron datos completamente opuestos. En la prueba de nado forzado, lo que encontramos fue en las adultas jóvenes, nuevamente actividad antidepresiva de estradiol y de Prolame, pero para el caso de las hembras de mediana edad, encontramos el mismo resultado que en ansiedad. Solo Prolame a la dosis más alta disminuyó el tiempo de inmovilidad respecto a su control. Otro dato, aquí vamos a concentrarnos, nos pidieron así la figura para el artículo, pero vamos a concentrarnos en los asteriscos. Comparamos tiempos posovarectomía, porque aquí la pregunta era, bueno, ¿hasta cuándo podrían llegar a ser efectivos estos tratamientos? Hicimos la comparación jugando otra vez con las 2 variables, edad, adultas jóvenes, mediana edad, tiempos posovarectomía. Y lo que encontramos fue que en las hembras adultas jóvenes, estradiol y Prolame produjeron efectos equivalentes en tiempos posovarectomía de 3 y 8 semanas. Mientras que en las hembras de mediana edad únicamente Prolame tuvo efecto antidepresivo 3 semanas después de la ovarectomía. Posteriormente, aunque vemos algunas tendencias respecto al control, esto no alcanzó significancia estadística. Nuevamente, digamos, en conjunto estos datos nos dicen que Prolame sí podría tener ciertas oportunidades para poblaciones muy específicas. Cuando nosotros hacemos la comparación con adultos jóvenes, parece ser muy parecido a estradiol en cuanto a los efectos, pero cuando introducimos la variable edad o condición endocrina más edad, podemos observar algunas otras bondades de parte de Prolame, ¿no? Que continúa siendo efectivo, por ejemplo, en ventanas de oportunidad donde estradiol ya no lo es, ¿verdad? Y que también en condición de hembra de mediana edad ovarectomía, en pruebas donde estradiol ya no tiene efectividad. Por otro lado, en el grupo de hembras gonadalmente intactas observamos una cancelación de efectos antidepresivos y ansiolíticos. Y esto lo atribuimos tanto con estradiol como con Prolame. Son hembras de ciclos irregulares, atribuimos que en estos casos el tratamiento alteró
este ciclo que todavía tienen las ratas o esta funcionalidad del eje que aún tienen las ratas, lo que hizo que se cancelaran los efectos. Tenemos que profundizar en esa investigación, lo cual es un poco complicado porque se imaginarán que mantener animales viejos y evaluar el ciclo a lo largo de mucho tiempo pues lleva a ciertas dificultades, pero pues es un tema que aún necesita profundizar. ¿Qué pasa con los niveles de estrógenos? Hay un dato interesante y es que las ratas, cuando nosotros administramos tratamientos crónicos, alcanzamos niveles de estradiol sanguíneos altísimos comparado con un control vehículo. Sin embargo, los aminoestrógenos en conjunto, prolame, butolame y pentolame, no parecen incrementar los niveles de estrógenos. Entonces, aunque desconocemos la farmacocinética de los aminoestrógenos, porque no se ha estudiado a la fecha, sí podemos decir que por lo menos no se convierte en estradiol, ¿verdad? Seguramente hay otros metabolitos que son de interés y probablemente activos, pero a estradiol no se convierte. Y eso de alguna manera está explicando por qué tienen mucho menor actividad proliferativa en tejidos blancos. En este estudio evaluamos corticosterona tratando de encontrar una explicación de si las acciones estaban mediadas por ello, pero no encontramos diferencias en esto. Y bueno, hay varios datos que todavía están en proceso, que es hacer un análisis de los efectos de los aminoestrógenos en neuronas serotonérgicas. ¿Qué está pasando? Sabemos que los estrógenos modifican diferentes aspectos de la transmisión serotonérgica y lo hacen beneficiando, ¿verdad?, las respuestas tanto de excitabilidad, de LTP como de conducta. Entonces, pues un experimento que está en curso ahora es el análisis de cambios en enzimas que participan en la síntesis de serotonina, por un lado, y por otro lado, factores tróficos que tienen un papel en el remodelado, por ejemplo, BDNF. Entonces, a la fecha, son datos que presentaré en otro momento y que tratan de indagar cuáles son los mecanismos por los cuales en las hembras los aminoestrógenos producen estos efectos benéficos. En particular, nuestro interés está centrado en las hembras de mediana edad, que sería el blanco pues más relacionado con el blanco clínico. Otros autores también, aquí les quiero compartir estas acciones porque son muy interesantes y creo que completan muy bien la historia. Han reportado efectos en machos. En machos se evaluó, por ejemplo, en este modelo de memoria que es el laberinto radial, los cambios en el aprendizaje y en la retención en machos tratados con un fragmento de esta proteína beta-amiloide. Para inducir algo parecido a una enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, patológicamente detectaron estas placas dendríticas. Conductualmente, lo que encontraron en estos animales fue un deterioro en el proceso de aprendizaje en este modelo, así como un deterioro en la retención. El tratamiento con prolame en animales que no tenían este desorden o este modelo de Alzheimer, prolame no fue efectivo, sí fue efectivo, pero lo más importante es que en los animales con beta-amiloide, prolame revirtió los efectos de esta condición patológica inducida farmacológicamente. En ambos partes o ensayos, ¿verdad?, del modelo, que fueron el aprendizaje y la retención. Aquí tenemos los promedios, ¿verdad?, que conjuntan la información donde se ve que prolame en animales normales, ¿verdad?, produce una ligera disminución en las respuestas correctas en este modelo. El beta-amiloide definitivamente reduce las respuestas correctas, mientras que prolame regresa esto a un estado como en los individuos sin la condición patológica. Los autores exploraron varias vías, ¿verdad? Sabemos que las deposiciones de beta-amiloide están relacionadas con peroxidación de lípidos y con la formación de especies reactivas.
Y en esta parte del estudio lo que encontraron ellos fue que efectivamente la beta-amiloide incrementa estas dos situaciones, ¿verdad?, que dañan a la célula de manera irreversible en el modelo. Mientras que cuando se utiliza un tratamiento preventivo con Prolame, hay una disminución, ¿verdad?, de estos procesos de peroxidación de lípidos y de especies reactivas de oxígeno, lo cual estaría hablando que Prolame pues produce mecanismos de protección, ¿verdad?, contra esta proteína o la deposición de proteína beta-amiloide. Observaron también en otro artículo que esta condición patológica inducida farmacológicamente incrementa la astrogliosis reactiva en los machos y que Prolame otra vez previene la astrogliosis reactiva. Entonces hay varios mecanismos, como se podría esperar para el caso de un estrógeno, ¿verdad?, que tiene estas acciones múltiples a nivel celular. ¿Y qué pasa con los aspectos de arborización dendrítica o estructurales? Aquí en la región CA1 hipocampal, así como en la CA3, se encuentra un incremento con Prolame en la arborización dendrítica, ¿verdad? Vemos que están mucho más ramificadas, hay más dendritas de los órdenes que aquí se indican, ¿verdad? Y hay más longitud dendrítica en ambas regiones hipocampales, y en este caso el modelo es de ratones envejecidos, no es un modelo de beta-amiloide. Vemos nuevamente lo mismo en CA3. Y bueno, en conjunto, pues las conclusiones de esta síntesis de trabajos es que los aminoestrógenos pues producen efectos centrales que imitan sus beneficios a los producidos por las terapias de restitución hormonal con estrógenos. Los indicadores de estrogenicidad, como los presentados al inicio de la plática, y los cambios hormonales periféricos, como los que vimos en la tabla, ¿verdad?, de mediciones séricas, sugieren que estos compuestos podrían ser más seguros que el estradiol. Los efectos son también modulados por la edad y la condición endocrina, lo cual nos hace pensar que un blanco son las hembras de edad madura. Y aquí hay donde seguramente profundizar en mecanismos de acción, porque diferirán de alguna manera con los presentados en machos y con los encontrados en hembras ovarectomizadas adultas jóvenes. Y por lo tanto, algunos de estos datos nos podrían llevar a la idea de que los aminoestrógenos pueden constituir una terapia alternativa a la menopausia o una terapia de restitución hormonal con menos efectos adversos que las terapias actualmente en el mercado, ¿no? Únicamente agradecer a mis colaboradores en el laboratorio, colaboradores que han contribuido en otros laboratorios como la doctora Patricia de Gortari y el biólogo Gilberto Matamoros, y a mis colaboradores en la Facultad de Medicina, las doctoras Cristina Lemini y Mariana Segovia, que son quienes nos han apoyado con la donación de los aminoestrógenos para estos estudios, y algunos financiamientos que tuvimos y que nos tocaron en la pandemia. Entonces, muchas gracias.